¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase anterior vimos las principales diferencias entre las categorías léxicas y las categorías funcionales y nos centramos principalmente en las funcionales. En esta presentación vamos a ver algunos problemas que se han planteado históricamente en torno a las categorías léxicas y trataremos de sintetizar los aspectos más relevantes que se pueden tener en cuenta al momento de caracterizarlas y realizar una clasificación. Vamos a empezar considerando qué ocurre generalmente con la consideración de las categorías en las gramáticas escolares. Observemos los criterios usados a lo largo de los últimos años hasta la actualidad. En general, predominan los criterios semánticos. Por ejemplo, apelando a aquello que un tipo de palabra designa o a lo que refiere, como personas, objetos, lugares, acciones. A veces aparecen criterios morfológicos, si tienen género y número, por ejemplo. Y otras, criterios funcionales del tipo las palabras que pueden funcionar como sujetos son sustantivos. En algunas oportunidades se mezclan los criterios sin discriminar la relevancia que pueden tener dentro de la clasificación. Por otra parte, no es común que se establezca una distinción entre categorías léxicas y categorías sintagmáticas. Algunas de las definiciones que se dan en las gramáticas escolares se aplican en realidad más a los sintagmas que a las palabras como unidades. Por ejemplo, el sustantivo común no tiene capacidad referencial para designar cosas, personas o lugares. Esto en realidad es propio de los sintagmas determinantes, lo mismo que la posibilidad de desempeñar la función de sujeto dentro de la oración. Finalmente, algunas definiciones son circulares. Por ejemplo, el sustantivo es la palabra que cumple la función de sujeto, por un lado, y por otro, el sujeto es la función sintáctica que desempeña un sustantivo. Las gramáticas escolares, en cualquier época, obedecen a posturas teóricas establecidas en relación con el objeto de estudio y también con decisiones didácticas. Además, la determinación de las clases de palabras es siempre resultado de una construcción que se realiza desde alguna perspectiva teórica, por lo que conviene hacer un breve recorrido por las principales propuestas gramaticales que abordaron el tema. En la larga historia que tienen los estudios gramaticales, hubo, y sigue habiendo, muchas perspectivas que intentaron definir los criterios que permitan establecer a qué clase gramatical pertenece una palabra. Y esto se hizo desde miradas, perspectivas tanto filosóficas como lingüísticas, que buscaron determinar, por un lado, cuáles son las clases posibles de categorías y por otro, cuáles son las propiedades de una palabra y las reglas que permitan incluirla en una clase y no en otra. Lo que se conoce como tradición gramatical en Occidente tiene su origen y sus fundamentos en la filosofía aristotélica, dentro de la cual las categorías gramaticales o clases de palabras se definen desde el punto de vista semántico, conceptual, es decir, en relación con aquello que una palabra denota. En la poética, Aristóteles reconoce dos grandes clases de palabras: el nombre, ónoma, que comprendía tanto sustantivos como adjetivos, y el verbo, el rema. Mientras los nombres expresan entidades que no dependen del tiempo, los verbos expresan entidades temporales. Se trata de una concepción semántica
que establece una correspondencia entre la estructura del mundo y la estructura de la lengua. Los nombres expresarían sustancias, como por ejemplo libros, árboles, mujeres, y los verbos denotarían actividades, como hablar, correr, leer. Los adjetivos expresarían propiedades o estados, como lindo, inteligente, tranquilo. En el siglo I a.C., Dionisio de Tracia, dentro de la escuela alejandrina, escribe la primera gramática griega, una de las propuestas formales más importantes dentro de la tradición gramatical, ya que define cada categoría según el tipo de morfema flexivo que lleva y distinguió de este modo la sustancia de los accidentes. Por ejemplo, observemos la definición que da de nombre como la parte declinable de la oración, que indica materia, bla, bla, o sea, va la sustancia. Pero después vienen los accidentes, ¿no? 5 accidentes gramaticales acompañan al nombre: género, clase, formas, números y casos. Clasificó las categorías a las que denomina partes de la oración en 8 clases famosas que se mantuvieron bastante estables hasta la actualidad: el nombre, el verbo, el participio, el artículo, el pronombre, la preposición, el adverbio y las partículas, es decir, las conjunciones hoy en día. Esta gramática de Dionisio de Tracia sirvió como base de las gramáticas de las lenguas europeas hasta el Renacimiento. Esta clasificación en partes de la oración, fundada en una concepción esencialmente semántica, la sustancia, y complementada con un aspecto formal, los accidentes, se mantuvo en el análisis tradicional, en el caso del español, desde la gramática de Nebrija, de 1492, pasando por las sucesivas ediciones de la Real Academia Española, hasta el siglo pasado en gramáticas como las de Gil y Gaya, cuya primera edición es de 1943. Observemos, por ejemplo, la definición de sustantivo, ¿no? Los sustantivos se piensan en sí mismos como representaciones o conceptos independientes. Pueden designar personas, cosas, cualidades, bla, bla, bla. Uno de los principales problemas de esta concepción, de esta línea de la tradición, es que un concepto puede expresarse con más de una categoría gramatical. Hay lenguas que, por ejemplo, no tienen adjetivos o que presentan un número muy reducido de adjetivos. Y sin duda esto no significa que en el mundo en que se usan no existan las propiedades o las cualidades. Observemos que en español, si bien los eventos se expresan con los verbos, también hay sustantivos que lo hacen, sustantivos como acción, choque, reunión, marcha, debate, entre muchos otros. Además, los sustantivos también pueden expresar propiedades y estados, como ocurre con tristeza, prejuicio, juventud, mediocridad, etc. Por otra parte, si consideramos los llamados accidentes, la flexión sería, el problema es que no resulta de esto una clasificación explicativa, universal, ya que uno de los aspectos en los que más variaciones presentan las lenguas es en el morfológico. Pensemos, por ejemplo, que en español los sustantivos no tienen flexión de caso, o comparemos la flexión verbal del español con la del inglés, en donde es prácticamente nula. Desde otra perspectiva, a partir del siglo XX, se desarrolla la tradición estructuralista, en la que se destacan principalmente la corriente distribucionalista y la funcionalista. En el distribucionalismo, una categoría se determina según la distribución que admite, es decir, según el contexto sintáctico en el que puede aparecer ese elemento.
Por ejemplo, los sustantivos serían aquellas unidades que aparecen en un contexto precedido por un determinante. En el funcionalismo, la clasificación categorial va a depender de las funciones que puedan desempeñar dentro de la estructura sintáctica. Por ejemplo, en este fragmento extraído de la gramática de Alarcó-Yorak, una de las más representativas, observemos cómo se define el sustantivo, ¿no? Al final, como toda palabra capaz de cumplir en los enunciados llamados oraciones, la función de sujeto explícito. Además, antes dice que las palabras agrupadas en una misma clase funcional se caracterizan por rasgos internos comunes. Los principales problemas de esta perspectiva tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de que existen categorías vacías, que son unidades que por cuestiones gramaticales no se realizan fonéticamente, como los sujetos de verbos no flexionados en español. Además, el contexto no es siempre concluyente. Por ejemplo, después de un determinante podemos encontrar un pronombre relativo, como en el caso de el cual, o un adjetivo, como en el oscuro. Por otra parte, las definiciones funcionales suelen caer en la circularidad. Esto que veíamos antes, ¿no? Que el sustantivo es el que cumple la función de sujeto por un lado y por otro lado el sujeto es la función que desempeña el sustantivo. Dentro del modelo generativo, a partir de una propuesta formulada por Chomsky en su teoría estándar, se buscó definir las categorías sobre la base de un conjunto de rasgos binarios, combinables, que formarían parte del componente léxico de la gramática y determinarían el funcionamiento sintáctico de las unidades. Esta propuesta fue complementada hacia fines de los 70 por Jackendorf y retomada posteriormente en los 80 en otro trabajo de Chomsky. Es una propuesta que plantea una clasificación de las categorías léxicas consideradas mayores a partir de la combinación de dos tipos de rasgos que pueden marcar positiva o negativamente a la unidad. Estos rasgos serían ser más o menos nombre o ser más o menos verbo. Entonces, según las diferentes combinaciones, tendríamos, por ejemplo, que un sustantivo se puede caracterizar a partir de los rasgos más nombre y menos verbo. Un verbo menos nombre, más verbo, etc. Las otras categorías consideradas menores y que pueden formar parte de algunas lenguas y no de otras, preposiciones, adverbios, se pueden derivar de estas. Por ejemplo, en español se intentó derivar el adverbio a partir de la definición de la preposición como menos nombre y menos verbo. Un desarrollo actual de estas propuestas iniciales, sobre todo la de Jackendorf de 1977, se dan algunas teorías que plantean que la determinación de una categoría depende de la configuración sintáctica en la que aparezca. Una de ellas es la que presentan Hale y Kaiser en diferentes trabajos desde los años 90, en los que sostienen que las categorías se diferencian en la sintaxis a partir de su estructura argumental. Parten del supuesto de que el conjunto de posibles papeles temáticos que se dan en todas las lenguas es bastante reducido y no presentaría variación. Además de que las categorías léxicas también estarían restringidas universalmente a no más de 4 grandes tipos generales. La asignación de los papeles temáticos estaría determinada por la posición en la estructura sintáctica. Esta relación entre la estructura argumental y las categorías es lo que Hale y Kaiser denominan estructuras léxico-relacionales, que pertenecerían al nivel de la sintaxis léxica.
Las diferencias entre las categorías léxicas dependería entonces de los argumentos que seleccionen. Según Fábregas Alfaro, en su tesis doctoral del 2005, la morfología distribuida también propone diferenciar las categorías gramaticales mediante factores sintácticos. La idea esencial que expone Fábregas es que el lenguaje emplea elementos que no tienen rasgos categoriales y que, dependiendo del contexto sintáctico donde esos elementos se inserten, adquirirán una categoría u otra. Esto significa que habría una subespecificación categorial, ya que las raíces carecerían de una categoría gramatical propia. La idea esencial es que ninguna pieza léxica pertenece a una categoría determinada antes de formar parte de una estructura sintáctica en la que se inserta. Este sistema implicaría que, por ejemplo, tomando uno de los ejemplos que da Fábregas en su tesis, si tenemos la raíz Bach dentro del componente léxico de la lengua, esa raíz en sí misma no corresponde a ninguna categoría. Ahora, si se inserta en un contexto, como podría ser, por ejemplo, me compré un bajo, es decir, un contexto en el que forma parte de un sintagma determinante, entonces corresponde a la categoría nombre, es un sustantivo. Si en cambio se inserta en un contexto sintáctico que requiere de flexión de tiempo, como podría ser bajamos por la escalera, entonces pertenece a la categoría verbo. Y si se inserta en un contexto sintáctico en el que actúa, por ejemplo, como modificador de un sustantivo y adquiere rasgos flexivos de género y número, como Juan es bajo, entonces es un adjetivo. Si bien estas propuestas tampoco dejan de presentar ciertos inconvenientes, son más explicativas que las que vimos en la tradición gramatical o en el estructuralismo, ya que intentan tener alcance universal, es decir, intentan determinar cuáles son las posibles categorías, no en una, dos o tres lenguas o lenguas de un mismo tronco, sino en todas las lenguas naturales humanas. Por otra parte, siguen siendo actualmente líneas abiertas de investigación sobre el tema. Después de este breve recorrido que hicimos por las perspectivas más relevantes en la consideración de las categorías, no es muy difícil darse cuenta de que es un tema bastante complejo y que sigue estando abierto, por lo que un intento de delimitación y clasificación no es una tarea simple. Vamos a seguir algunas propuestas en la caracterización de las clases categoriales, como las que realizan Ignacio Bosque y Ángela Di Tullio y que encontrarán en la bibliografía de la unidad. En primer lugar, desde un punto de vista metodológico, vamos a tener en cuenta la consideración de las categorías léxicas y de las sintagmáticas. Algunas de las propiedades atribuidas en la tradición a un tipo de unidad léxica corresponde en realidad en ciertos casos al sintagma que proyectan o al sintagma del que forman parte, como vimos que ocurre con el sustantivo común. Por otra parte, vamos a jerarquizar los criterios en el procedimiento de identificación categorial. Tendremos en cuenta principalmente los criterios formales, el morfológico y el sintáctico.
y recurriremos al criterio semántico en los casos en que sea relevante para completar la clasificación. Vamos a tratar también de discriminar lo que es nuclear de lo que es periférico, identificando las características centrales de una clase y determinando qué queda en la periferia. Es decir, esto a partir de la idea de que toda clase tiene siempre un grupo nuclear o focal de unidades que presentan los rasgos prototípicos característicos y que sirven de base para la caracterización general de la clase. A partir de ese grupo podremos considerar qué ocurre con las unidades periféricas que no obedecen totalmente a los criterios prototípicos. Finalmente, nos vamos a basar en la idea de que las clases deben poder determinarse de forma distintiva, separable y sin intersecciones, es decir, deben ser disjuntas. Esto quiere decir que cada lexema, esa raíz que tiene un significado determinado dentro de una clase y que puede ser compartido por varias palabras, pertenece solo a una categoría. Hay unidades que pueden corresponder a distintos lexemas, aunque aparentemente sea la misma palabra, son lexemas categoriales diferentes y por lo tanto corresponden a clases diferentes. Por ejemplo, viejo, político, estudiante, entre otros, pueden ser un caso de sustantivo o de adjetivo. Pensemos en un problema político, en donde político es un lexema adjetivo, frente a otro caso como un político mentiroso, donde político es un lexema sustantivo. También pasa en algunos casos con sustantivos como tarde, es una tarde primaveral, frente a se levantó tarde, donde tarde es un adverbio. Son casos en los que actúa un proceso morfológico de conversión de una clase a otra distinta. Las diferencias pueden establecerse a veces a partir de los rasgos flexivos, como es el caso de tarde, que tiene flexión nominal cuando es sustantivo. Pensemos en una tarde y muchas tardes. O es invariable cuando es adverbio. Piensen en se levantó tarde frente a se levantaron tarde. En relación con los criterios a tener en cuenta, el morfológico nos permite una primera gran distinción posible entre categorías variables, como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los pronombres, que admiten algún tipo de flexión, y categorías invariables, que no admiten flexión de ninguna clase, como ocurre con el adverbio, la preposición y la conjunción. Dentro de las categorías variables es posible establecer una clasificación según el tipo de flexión que admitan. Por ejemplo, los que admiten flexión nominal, como los adjetivos en género y número, o los sustantivos en número, porque generalmente el género es inherente, y los pronombres que, además de género y número en algunos casos, también flexionan en caso. Por otro lado, los que admiten flexión verbal, el verbo, ¿no?, que admite flexión verbal con marcas nominales de concordancia, como el número y la persona, y de tiempo, que incluye tiempo, modo y aspecto. El criterio sintáctico tiene en cuenta la estructura interna del sintagma que una unidad proyecta, su distribución posible y la función o las funciones que puede desempeñar dentro de una estructura mayor,
según las posibilidades formales que ofrece la teoría de X con barra. Esto es complementos, especificadores, adjuntos. Los criterios semánticos basados en el tipo de concepto o entidad que puede denotar una unidad, como ya vimos a lo largo de esta clase, no suelen ser muy útiles para determinar una categoría. Pero existen otros, como por ejemplo que una unidad pueda funcionar como predicado o que pueda tener capacidad referencial, que pueda cuantificar, que sea graduable. Nociones semánticas que combinadas con los criterios formales pueden contribuir a delimitar clases y subclases.